Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, alcalde Javier Noriega, ¿qué tal? Noguera. ¿Cómo te Soy va? Mónica Buen Soler. día. Buen día. ¿Qué tal, Pues Mónica? muchísimas gracias, un gusto conocerlo y saludarlo por este medio. Nada más Igualmente. para comentarle que ya estamos en transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Flagma y estaremos compartiendo con todos nuestros seguidores esta breve entrevista. Correcto, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, si gusta, para no quitarle mayor tiempo primero agradecerle su aceptación a realizar este ejercicio, introduzco el tema e iniciamos si no tiene ningún inconveniente. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Mónica Solórzano, soy directora técnica de la Secretaría Ejecutiva de Flagma. En esta ocasión, estamos aquí con el alcalde Javier Noguera, alcalde de Tafí Viejo, Tucumán, Argentina, y es presidente de la Federación Argentina de Municipios. Una vez le dé una pequeña breve introducción, si gusta presentarse y dar unas palabras también de saludo. Bueno, el motivo de esta entrevista es una breve reflexión, charla acerca del futuro que viene hacia el 2045, una vez terminada el tiempo de los ODS del 2030. ¿Qué es lo que queremos hacia ese momento? Entonces, con motivo del 75 aniversario de las Naciones Unidas, esta organización hace un llamado para participar de la conversación mundial sobre el papel de la cooperación en la construcción del futuro. Con este objetivo, nos invita a participar a través de una consulta como parte de esta entrevista, a compartir opiniones, proyecciones y reflexiones sobre el futuro del multilateralismo y su función en la gestión de las tendencias mundiales, como es el cambio climático, la evolución demográfica, las nuevas tecnologías y las desigualdades, incluidos ahora, por supuesto, el importantísimo tema del COVID y el post mañana, ¿no? La nueva normalidad, hacia dónde vamos a repensar nuestras ciudades. Entonces, en manera general, esta consulta es un hito para el sistema de las Naciones Unidas, en donde nos invita a diferentes actores e interesados de los diferentes sectores. En el marco de este aniversario, la Organización Mundial de Alcaldes, CGLU, como parte de su mandato, nos invita a impulsar la voz y mejorar el papel de los gobiernos locales en la elaboración de las políticas públicas internacionales. Por ello es que se une a esta iniciativa y a través de Flagma nosotros estamos apoyando también esta actividad. La consulta en el caso de Flagma la estamos haciendo pues únicamente para América Latina y el Caribe, que es nuestro caso. Este ejercicio nos va a permitir escuchar la voz de los diferentes tipos de gobiernos locales, asociaciones y redes de municipios, lo que nos va a permitir también tener un enfoque un poco más diverso e inclusivo posible. Además, los resultados de esta consulta regional serán recogidos para el informe mundial que será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre próximo. La consulta, o en este caso la entrevista, está dividida en 3 bloques. El primer bloque está enfocado en las tendencias y los desafíos actuales que enfrentamos en este año 2020. El segundo bloque está dirigido al mundo que esperamos en el 2045 y el tercer bloque está dirigido a un poco más hacia allá la estructura, qué cambio estructural queremos ver en este sentido. Bueno, esos van a ser los 3 bloques de nuestra entrevista, alcalde, y esperamos tener unos 45, máximo 60 minutos de esta charla. Y bueno, sin más, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación al conversatorio. Yo soy efectivamente, como bien lo decía, intendente de la ciudad de Tafí Viejo, de Tucumán, del norte de la Argentina. Estamos a 1400 kilómetros de Buenos Aires, estamos lejitos. Mi ciudad es una ciudad de 80.000 habitantes que integra un conglomerado urbano que es el área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán,
que concentra prácticamente al 70% de nuestra población de la provincia, es decir, está muy densamente poblada, y es una de las tres metrópolis más importantes que tiene el país en este momento, o sea, el área del Gran San Miguel de Tucumán. Eh, por supuesto que estamos viviendo nosotros, todos los alcaldes, no solamente argentinos, sino en el mundo en este momento, una situación, digamos, excepcional que tiene que ver con la pandemia, que si bien desde el punto de vista político los trazos generales los lleva adelante el gobierno nacional, en términos prácticos, para poder instrumentar todas las medidas que lleva adelante tanto el gobierno nacional como provincial. Eso se tiene que plasmar en el territorio. En consecuencia somos nosotros, los intendentes, los alcaldes, quienes estamos al frente del territorio de esta situación crítica por la que atraviesa en este momento la humanidad. Así es. Y justamente eso ya nos permite ir arrancando esta entrevista en el primer bloque que bien mencionaba ahorita, que es en dónde estamos, ¿no? Actualmente. Entonces, con el contexto que mencionaba anteriormente, pensando en qué tipo en el sistema internacional actual, el vigente como se está desarrollando actualmente, el rol protagónico de toma de decisiones, como bien sabemos, está en los estados nacionales. Pero desde dónde o dónde la aplicación de las principales agencias tienen impacto en los impactos locales, como ya desde ahorita ya mencionaba. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle para que nos comparta su opinión. ¿Qué papel ocupan los gobiernos locales en este sistema protagónico de estados locales? ¿Cuáles son las que usted considera como los tres principales desafíos globales en los que los gobiernos locales debemos de enfrentar? Y finalmente, desde el rol de los gobiernos locales y regionales, ¿qué podemos lograr? Junto con los Estados miembros, el cumplimiento de los principales acuerdos mundiales. ¿Cuál sería la acción desde los gobiernos locales para influir en este sentido en los acuerdos mundiales? Bueno, en términos generales, creo que en los últimos años, en los últimos 40, 50 años, ha venido a nivel global generándose una tendencia en la política que parece en este momento imparable, ¿no? Que es la tendencia a asignar un rol decisivo, cada vez más estratégico y comprometido a los gobiernos locales. De hecho, si uno mira un poquito en perspectiva, hasta antes de la Revolución Francesa o el incipiente paso, digamos, a la creación del Estado-Nación, eran los imperios quienes controlaban la política en términos generales. Después, y ya durante buena parte, digamos, del siglo XX, fueron los Estados-Nación, que hasta el momento tienen un rol decisivo, pero sin duda el siglo que se inicia ya con un protagonismo mucho más importante por parte de los gobiernos locales. Al punto tal, digamos, que hay ya estados-nación, especialmente en Europa y también marcadamente en los Estados Unidos, donde los estados provinciales o interestatales han ido desdibujando su rol desde el punto de vista de la acción diaria y política y concentrando muchas de sus facultades en los gobiernos locales. Eso en la práctica, digamos, representa también un hecho que es fáctico, que la circunstancia, digamos, de que los vecinos vivimos en ciudades, no vivimos en una entidad abstracta como es el Estado-Nación o el Estado provincial, sino vivimos en ciudades. Yo vivo en Tafí Viejo, hay gente, digamos, que vive, no sé de dónde me estás hablando vos, pero de tu ciudad, y seguramente tu identidad colectiva se construye, como en todos lados, en torno, digamos, a un Estado municipal, a un Estado local.
y en términos generales la gente va en esa dirección y en consecuencia también exige que los gobiernos locales le den respuesta a todos sus problemas, no solamente a aquellos que aparecían antiguamente asignados por la Constitución al Estado-Nación o al Estado-Provincia. Así que le asigno a los gobiernos locales un rol decisivo, importantísimo, en todo sentido. De las cuestiones que veo que desde la agenda municipalista se le está dando, por supuesto, un rol importante y de hecho, digamos, sería imposible que no lo sea si no es a través, digamos, de los gobiernos locales. Toda la agenda política está siendo impulsada de los gobiernos locales. Voy a dar un ejemplo. Vos me decías a mí de que enunciemos tres temas o cuestiones en las cuales creo puede ser decisivo el rol de los estados municipales. Uno de ellos, el más importante y que pone también en alguna medida en conflicto esta mirada del Estado-Nación versus Estado local, tiene que ver con la agenda medioambiental. La agenda del medio ambiente, si bien es una agenda que está puesta en todas en todo el mundo en este momento, está a la vanguardia, si se quiere, no solamente de la agenda política, sino también en buena medida de la expectativa de la gente, tiene una dificultad en este momento que es que en el contexto de los Estados-nación, el Estado que tiene en este momento hegemonía política, me refiero a los Estados Unidos, ha venido teniendo con respecto a la cuestión del medio ambiente una política negacionista y ha ido apartándose de los distintos convenios y protocolos vinculados, digamos, al cuidado del medio ambiente. Paradójicamente, en ese mismo Estado-nación que es negacionista, sus municipios y también sus provincias llevan adelante una agenda ambientalista de enorme potencial, me refiero incluso a los Estados Unidos. Eso hace, digamos, eso pone de realce precisamente lo que estaba diciendo yo, que hay agendas políticas, como el caso del medio ambiente, que desde el punto de vista del Estado-nación se ven claramente frustradas. De hecho, en Madrid, a fines del año pasado, el encuentro de Naciones Unidas vinculado precisamente a darle impulso a las cuestiones del medio ambiente fue literalmente frustrado por esta hegemonía política que ejercen los hechos los Estados Unidos. En consecuencia, si para dentro de su propio país son capaces desde el municipalismo de impulsar una agenda ambiental, eso denota con claridad, digamos, que el Estado municipal tiene en ese sentido un rol decisivo. Si nosotros no modificamos las condiciones vinculadas a el cambio, a mitigar acciones vinculadas a el cambio climático, decididamente los Estados-nación no lo van a hacer. En consecuencia, somos nosotros, los alcaldes, los intendentes de todo el mundo, quienes no solamente llevamos adelante una acción desde el punto de vista concreto, sino también a través de acuerdos como el Compact of Mayors, del cual en el caso nuestro municipio forma parte y lleva adelante una agenda, digamos, de actividades ambientales, de mitigación frente al cambio climático, que hoy los Estados-nación no la llevan, y eso sí lo estamos haciendo desde los municipios. Otro de los temas que me parece también central, y en los cuales, digamos, poco puede hacer el Estado-nación, a menos que apoye con más decisión y firmeza, tiene que ver con la movilidad urbana. Es decir, buena parte del tiempo que ocupamos quienes vivimos en las ciudades, lo ocupamos transportándonos, es decir, moviéndonos dentro de la ciudad. La agenda vinculada a la movilidad urbana es también una agenda decididamente ambiental, porque tiene que ver también con, fundamentalmente, con qué energía usamos para trasladarnos, si energía propia, como el caso
subir una bicicleta y andar en bicicleta, o si estamos quemando combustibles fósiles, digamos, para utilizar ese tipo de movilidad. En consecuencia, me parece, digamos, que es decisivo en este momento para el hombre moderno que habita las ciudades. Recién hablábamos, digamos, de que casi todos habitamos ciudades, salvo quienes, digamos, viven en la ruralidad, pero incluso en esos casos también existen gobiernos locales que están, por supuesto, imbuidos y muy comprometidos, digamos, con la realidad de su gente. Así que creo que el tema ambiental, tema movilidad urbana, conforman un núcleo de expectativas que tiene a futuro la gente con respecto a nosotros, a los alcaldes, de que podamos ser capaces de mejorarlo. Por supuesto, también para poner un tercer tema, digamos, que creo que tiene igual nivel de relevancia desde el punto de vista, digamos, social, es el tema del empleo, del trabajo y sus modalidades, y cómo este trabajo ha ido también modificando todos estos aspectos de lo que venimos hablando. Así que es también la generación de empleo, las nuevas modalidades que aparecen en el mundo del trabajo, un elemento decisivo a la hora también de plantearnos cualquier estrategia de abordaje de la cuestión municipalista, porque nosotros no solamente nos tenemos que encargar de que la gente viva en las ciudades, que esa ciudad sea acondicionada y esté, digamos, a la altura de las demandas de nuestros vecinos, sino también que en esas ciudades encuentren trabajo y la realización plena de toda su potencialidad. En consecuencia, esos tres elementos, yo entiendo, digamos, son elementos decisivos que en este momento también están sufriendo cambios muy, muy profundos y que en consecuencia merecen de nuestra atención. Sin duda, tres puntos o tres temas de vital importancia en las ciudades. Bueno, entonces para el segundo bloque, una vez ya conocido o planteado en dónde estamos ahora parados, justamente con toda esta transición que estamos llevando desde también la nueva normalidad que nos está aventando, ¿no? Ya a pensar qué es lo que vamos a hacer en un futuro con estas nuevas maneras de vivir. ¿Qué esperamos para el 2045? Una vez que finalicemos la Agenda 2030, es momento de plantearnos la siguiente agenda, ¿no? Entonces, es un momento importante para que desde los gobiernos locales pongamos mayor atención o impulsemos con mayor fuerza los temas que son prioritarios para nosotros, para todos aquellos que estamos involucrados en los gobiernos locales. Por ello, ¿de qué manera las tendencias actuales, cree usted, habrán cambiado para el 2045? Perdón, ¿dónde me decías que estás, Mónica? ¿En qué lugar, en qué ciudad? Yo actualmente estoy en Guadalajara, que es mi ciudad natal, pero habito en la Ciudad de México. Correcto, correcto. Muchas gracias. Efectivamente, sin duda, digamos que la agenda a partir de la década del 40, del siglo que se inicia, va a ser, y esperemos también lo sea, lo suficientemente productiva como para cambiar en alguna medida la vida de la raza humana en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y aspiramos a que buena parte, digamos, de los objetivos del milenio sigan en la dirección adecuada. Me refiero a esto con los temas que siguen siendo centrales hoy en la agenda internacional, que, vuelvo a insistir, el tema del cuidado del medio ambiente, me parece, digamos, que en estos primeros 100 años del siglo van a ser decisivos para ponerle un rumbo en ese sentido. Creo que si bien hay muchas ciudades que están haciendo bien los deberes hasta acá, hay muchas otras que todavía no han iniciado ese recorrido. Falta caladura y compromiso político en muchos aspectos, también social, así que en consecuencia me parece que buena parte de esos postulados seguramente habrá que darle continuidad.
Sin duda también va a formar parte de la agenda política la cuestión tecnológica. Es decir, hoy no estamos visibilizando seguramente muchas de las transformaciones o cambios que se vengan para la humanidad en los próximos años. La evolución del conocimiento es extraordinaria. Nosotros estamos multiplicando por 2 los conocimientos cada vez de manera más rápida y en consecuencia eso también hace que la revolución tecnológica en la que estamos montados nos vaya llevando en una dirección que todavía no conocemos. Sin duda, digamos que todos estos procesos tecnológicos, los nuevos desarrollos vinculados a la biotecnología, a la nanotecnología y en general, digamos, a nuevas tecnologías disruptivas que se vienen generando, van a generar también un nuevo escenario político sobre el cual hoy no podemos dar cuenta, ¿no? Solamente advertir en este momento que de los objetivos del milenio todavía hay acciones que sin duda para esa época no van a quedar totalmente realizadas. Ojalá sí lo logremos, pero por lo que uno advierte en términos generales, lo que está pasando en muchas de las ciudades del mundo, eso todavía le está faltando, ¿no? Sí, y con estas nuevas tendencias, ahora ya que decía también que habrá que dar continuidad en algunos temas que ya nos plantea la Agenda 2030 y que esperamos sean retomados, el que seguramente sí será en el 2045, pues no son problemáticas que finalicen temporalmente con una agenda. Así es. Se ve o imagina que los gobiernos locales y regionales tengan mayor espacio dentro de estas agendas o dentro de estos sistemas globales para que lleven a cabo esta transformación, y de qué manera se imagina que sea el papel de los gobiernos locales en esta transformación. Sin duda. Desde lo fáctico, desde los hechos concretos, esa transformación va ocurriendo. Es decir, acá lo que está pasando es que hay una serie de facultades, de actividades que estaban hasta acá concentradas en el modelo del Estado-Nación tradicional, que arranca, digamos, con la modernidad, luego de la Revolución Francesa y del proceso, digamos, de conformación de los Estados-Nación en Europa primero y en el resto del mundo históricamente, ha ido involucionando en términos prácticos, ¿no? Me refiero a que el Estado-Nación cada vez ha ido perdiendo mayores atribuciones en lo que se refiere a el ejercicio práctico de esas facultades. Concretamente, si vamos a hablar de salud, si vamos a hablar de seguridad, si vamos a hablar de educación, esas eran facultades que antes estaban solamente conferidas al Estado-Nación, que con el tiempo fueron pasados al Estado-provincia o un Estado subnacional, y con posterioridad y en los hechos, en la actualidad, ya prácticamente todos estos servicios dependen de los municipios, de las alcaldías. Este traspaso de funciones de manera fáctica no ha ido acompañado hasta acá de una legislación constitucional, institucional en términos generales, que dé certeza jurídica a estas acciones. Dicho sea de paso, tampoco ha ido acompañado de soluciones fácticas, me refiero a plata, es decir, o sea, no solamente no nos han dado, digamos, esas facultades que las estamos ejerciendo desde el punto de vista jurídico, institucional, sino tampoco nos han dado los recursos para que las cumplamos, ¿no? Eso genera una serie de inconvenientes de tipo práctico, porque la cuestión tributaria sigue siendo compleja, porque sigue siendo un desafío hoy las nuevas formas en las cuales el mundo se desarrolla económicamente. Hoy nosotros los
Internet tenemos serios problemas para cobrarle a Netflix, por ejemplo, el hecho de que venda su servicio en nuestro territorio, o de cobrarle a Google o a Facebook, empresas que tienen enormes utilidades económicas a costo de hacer negocio en nuestros territorios, ¿no? Desde esas dificultades que son de índole práctico, de cómo hacer, digamos, que la renta que transcurre en nuestro territorio efectivamente quede también en nuestro territorio, hasta la cuestión institucional, desde el punto de vista legal. Son cuestiones que sin duda, de acá a las próximas décadas, tienen que ir esclareciéndose para que el Estado salga de este grado de excepcionalidad, porque permanentemente estamos en emergencia, y pase a estar en una posición un poco más cómoda, ¿no? Así que me refiero, digamos, por supuesto, siempre al Estado municipal y a las posibilidades que tienen los gobiernos locales de hacerse de otras rentas para poder cumplir efectivamente con lo que nuestros vecinos nos están demandando, que les resolvamos el problema de la seguridad, que les resolvamos el problema de la salud, que les resolvamos el problema del empleo, que les resolvamos el problema de la movilidad urbana. Es decir, todas esas cuestiones requieren de recursos efectivos, de plata. Es decir, y al mismo tiempo también de tener normas claras. Es decir, si yo tengo policía o manejo, digamos, la Guardia Urbana Municipal en mi distrito, quisiera que también la Constitución me respalde, y quisiera también, digamos, que la legislación esté de mi lado y pueda, digamos, ejercerlo desde el punto de vista jurídico de manera más transparente. Eso lamentablemente no solamente no ocurre en mi país, sino tampoco en general en América Latina. En el caso de ustedes en México también tienen una situación muy, muy similar, pero en términos generales en toda América Latina no está muy claro, digamos, de quiénes son las potestades, este tipo de potestades, y desde el punto de vista institucional ahí sí nos hace falta un aporte en esa dirección. Claro, sin duda estos puntos que usted está estableciendo en esta última pregunta me hace pensar que la realidad es mucho más rápida que la normatividad e incluso que las conceptualizaciones, ¿no? Entonces, desde los nuevos actos, ahora mencionaba perfectamente los ejemplos de plataformas digitales, ¿no? Que 10, 15 años atrás no teníamos ni idea cómo iba a desarrollarse todo esto. Entonces, ahora nos queda normar y crear marcos jurídicos adecuados que puedan y que permitan a las municipalidades y a los gobiernos locales pues obtener un poco de esos recursos, como bien dice, hacen mercado dentro de sus territorios, ¿no? Creo que es importante y es rápido que todos nos concienticemos y también adquiramos estas nuevas responsabilidades. Bueno, en el sentido, bueno, no sé si quiero agregar algo más, perdón, quiero que... No, es eso, es efectivamente eso, digamos, no solamente cómo hacernos de esos recursos de empresas que son multinacionales, voy a citar solamente dos, en este caso Airbnb y Uber, por ejemplo, que son dos empresas que no solamente extraen recursos, sino que además necesitan ser reguladas desde el punto de vista del Estado, para dar mayor seguridad a nuestros propios vecinos. Una persona que alquila una casa por Airbnb, o la que alquila un taxi, digamos, directamente a través de Uber, está demandando un servicio local, y ese servicio local tiene que estar fiscalizado por el Estado. Claro. Bueno, en el sentido del discurso y la ideología del sistema de Naciones Unidas, de la agenda de ODS, en las que nos hace pensar que toda actividad de cambio debe estar siempre pensado y centrado en las personas y sin dejar nadie atrás. Entonces, con ese lema en mente, ¿qué tipo de gobernanza cree que nos va a permitir alcanzar esa transición hacia un desarrollo sustentable y sostenible? Desde los gobiernos locales, por supuesto. Perdón, no entiendo, ¿cómo? Que pensando en el lema o la ideología que nos plantea los ODS, que hay que pensar y centrar a las personas,
y sin dejar a nadie atrás, cómo desde los gobiernos locales, qué tipo de gobernanza creemos también, por supuesto, incluidos los gobiernos locales, nos va a permitir lograr una transición hacia el sistema de desarrollo sustentable y sostenible. Siempre pensando en este lema de centrado a las personas y sin dejar nadie atrás. Yo creo, como decía recién, que en la praxis, en el día a día, de manera fáctica, los gobiernos locales han ido asumiendo un rol que no era esperado por los Estados-nación o cómo se había configurado el Estado-nación a comienzo de la modernidad. Creo que necesita dotarse de un instrumental jurídico que le ayude a llevar adelante de manera más eficaz ese trabajo. Y creo que esa contribución sí puede, digamos, hacer el espíritu de Naciones Unidas desde todo punto de vista. Es decir, Naciones Unidas, si bien obedece a esta misma lógica, es decir, nace del acuerdo, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, nace de una visión precisamente de la necesidad de los Estados-nación de configurar un régimen jurídico que los contenga y que al mismo tiempo haga previsibles las acciones. Claramente, por la hegemonía política que ejerce los Estados Unidos, eso no se ha podido materializar en la práctica. Al día de hoy, Estados Unidos lleva adelante acciones que van por fuera, digamos, no solamente, digamos, de la Carta de Naciones Unidas, sino hasta del Consejo de Seguridad, el cual lo integra. Y eso hace muy difícil también la previsibilidad futuro, digamos, como institución, ¿no?, de Naciones Unidas. Y creo yo que su aporte hacia una política práctica más sensata tiene que ir dirigido, digamos, precisamente en esto que hablábamos, ¿no?, a dotar de herramientas que sean lo suficientemente útiles, y me refiero en esto a herramientas de tipo jurídico y de tipo económico, de tal suerte, digamos, de que los gobiernos locales puedan llevar adelante con eficacia sus propósitos. Y por supuesto, otra cuestión, digamos, que me parece elemental, que no la soslayo, sino que me parece central también, es que de que el sistema o el modelo de la democracia liberal, por supuesto, se extienda en el mundo, ¿no? Es decir, me parece que también es importante que el sistema democrático esté acompañado, digamos, de un proceso económico que se corresponda, sea igualitario, nos permita, digamos, desarrollar un mundo mucho más integrado, donde las diferencias entre pobre y rico, esa brecha que lamentablemente se agiganta día a día, vaya achicándose, ¿no? Es decir, tenemos que lograr también desde Naciones Unidas y a través del municipalismo un mundo más justo. Si no, no tiene ningún sentido todo esto. Bueno, y prácticamente nos ha dado ya el pie para abordar el tercer bloque, que es justamente el cambio estructural que esperamos ver. Ya nos ha adelantado que es necesario también instrumentar nuevos marcos jurídicos y también nuevos marcos de recaudación económica, tributaria, para mejorar las finanzas locales. Entonces, en este sentido, desde como sabemos que trabaja el sistema de Naciones Unidas, que ahorita únicamente dentro de la Asamblea, dentro del sistema global, son las representaciones nacionales, y desde la importancia y el rol tan importante, y más bien el rol clave, quise decir, que tienen los gobiernos locales en la implementación y la localización de los ODS, que si bien ya es reconocido esta importancia desde el propio sistema, ¿usted cómo quisiera o cómo ve desde su papel de alcalde y de líder de una asociación de municipios, en este caso de Argentina, cómo ve o qué instrumentos o qué métodos o qué formas
de relacionamiento desde lo local hacia esa mesa global, considera que se deben de abrir para que la comunicación desde el territorio hacia la agenda y el pensar global y actuar local realmente tenga un funcionamiento efectivo y eficiente? Bueno, a mí me parece que sin duda todos los estamentos vinculados, en primer lugar, a sindicalizar a la actividad municipalista, son herramientas adecuadas. Me refiero, por ejemplo, a la Federación Argentina de Municipios, me refiero, por ejemplo, a FLACMA, me refiero, por ejemplo, a la organización internacional que nos nuclea. En primer lugar, creo que el carácter gremial que tienen, digamos, estas instituciones son muy importantes, muy valiosos, porque son los espacios en los cuales nos identificamos los colegas, pero identificamos rápidamente también nuestra problemática común y al mismo tiempo también al identificar problemas, identificamos también soluciones. O sea que es importante la agremiación, el ponernos de acuerdo, digamos, entre nosotros, los alcaldes en primer lugar, ¿no? Creo que toda actividad sindical y mucho más en ese sentido es útil y es muy importante. Ahora, esta actividad sindical también tiene que estar vinculada a estos procesos, digamos, de cambio a nivel internacional que se dan desde Naciones Unidas. La política no es local, la política generalmente es primero internacional, después será nacional y por último, digamos, local, en términos generales y desde el punto de vista de la visión, digamos, de la política, ¿no? Así que la integración de estos espacios a cualquier construcción institucional supranacional que venga a traer luz o a orientar y ayudarnos en nuestro trabajo, digamos, es por supuesto bienvenida y esperamos, digamos, poder participar también de manera más activa, ¿no? O por lo menos hacer oír nuestra voz, desde el punto de vista de, vuelvo a repetir, de estas organizaciones internacionales generalmente están teñidas de una visión nacionalista que poco tiene que ver con la realidad de los ciudadanos de a pie. La política hoy, no solamente en mi país, en todos los países del mundo, tiene que ver con la cercanía de los políticos con la gente. Y dentro de las funciones que tenemos los políticos, la función en la que mayor cercanía tenemos con los vecinos es el puesto de alcalde, el puesto de intendente, ahí es donde se da la política real, donde están las soluciones que la gente busca. La gente no va a pedirle seguridad al presidente, no va a pedirle que funcione el dispensario o el hospital de la vuelta de su casa al gobernador ni al presidente. Se la va a pedir al intendente, se la va a pedir al alcalde. O sea, la solución práctica la gente la deposita en nosotros y en consecuencia tenemos que tener herramientas para resolverla y tenemos que estar también lo suficientemente protegidos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Excelente, sí. Entonces, partiendo que con los principios de descentralización, la co-creación, que ya también mencionaba, y la subsidiariedad se mantienen como centrales en el seno del movimiento municipalista, ¿qué otros principios cree que debamos integrar en este diálogo? En términos generales me parece que está básicamente dicho, ¿no? Me parece que, por supuesto, todos los principios que tienen que ver con, en este momento, digamos, la cooperación internacional, la posibilidad de poder intercambiar información. Mirá, en este momento estamos teniendo una conversación nosotros a no menos de 14.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y eso lo hace posible la tecnología, y creo que la tecnología hoy, bien usada, y lo hemos aprendido en esta pandemia, digamos, a conocer este tipo de herramientas que antes no la usábamos teniéndolas disponibles. Así que creo que hoy tenemos un mundo mucho más integrado, donde podemos hablar sobre nuestras experiencias con
con absoluta tranquilidad, en el sentido, digamos, de que vamos a tener contraparte y vamos a tener, digamos, cómo aprender del otro. Creo que el municipalismo hoy está dando una lección a la política en términos generales. El municipalismo está abriendo las puertas, digamos, a integrarnos, a entendernos. Muy difícilmente, y yo he participado en foros de Flagma, en foros internacionales, en el último de Sudáfrica, he participado, digamos, en infinidad, digamos, de conversatorios con colegas, y en términos generales todos coincidimos en las problemáticas y estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros. Así que yo creo que ese mensaje le tiene que llegar también al Estado-Nación, que tiene otros intereses o defiende otros intereses claramente, que no tienen que ver con el vecino de a pie, con la gente que espera de su Estado que le resuelva problemas mucho más sencillos, digamos, que a invadir un país o la gloria, digamos, por alguna guerra o por algún enfrentamiento estéril. Yo creo que hoy la gente está esperando de la política soluciones concretas que pasen por su vida diaria. Y eso, lamentablemente, estos vicios que trae el Estado-Nación, entorpecen en ese diálogo entre la política y nuestros vecinos. Excelente. Pues yo creo que podemos concluir esta entrevista. Nos ha hecho unos comentarios de verdad desde mi opinión de ciudadana, fuera de involucrada del trabajo de gobierno. Creo que ha hecho unas reflexiones bastante claras y bastante, o podría decir que me identifico como ciudadana con esas mismas exigencias, ¿no? No sé si quisiera usted ampliar o dar un último mensaje en el sentido de cómo podamos a poder desde el ciudadano y desde el gobierno pensar ese último vínculo hacia lo global. Un poco más me refiero a este lema tan conocido que ya mencionaba anteriormente, el pensar global, actuar local. Únicamente nada más como para ampliar algún mensaje que usted quiera compartir. Así es, efectivamente. Creo que hay un dicho que tienen también los artistas, los poetas: cuéntame tu pueblo y me hablarás del mundo, ¿no? Creo que en ese sentido, digamos, la empatía que existe hoy gracias a estas nuevas tecnologías, a la posibilidad de estar más y mejor informado, sin tanta mediación, está trayéndonos a nosotros un mundo más realista, un mundo más comprometido, donde la gente y el ciudadano de pie nos exige las cuestiones que tienen que ver con su vida concreta y a la cual nosotros tenemos que darle respuesta. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, creo que el municipalismo como expresión de la política en términos generales lleva adelante una bandera que sin duda va a marcar estos próximos 100 años, ¿no? Este siglo que se viene, como decía al comienzo, es un siglo que va a dejar atrás los Estados-nación y donde la gente va a encontrar la construcción de su identidad colectiva, de su pertenencia física dentro de las ciudades, y va a identificarse y va a seguir exigiéndole a sus alcaldes las soluciones concretas. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar a la altura de esa demanda, como lo decía hace un rato, con recursos y también jurídicamente contemplado. Perfecto, pues muchísimas gracias, alcalde, intendente, por estos minutos que nos ha compartido, por estas reflexiones que nos ha compartido también, y estaremos compartiendo las principales ideas dentro del informe que estamos preparando, que será entregado también a CGLU y a su vez que dará contenido al informe mundial. Pues muchísimas gracias nuevamente, que pase un muy buen inicio de semana y que todo vaya mejor ante la pandemia en su ciudad y que todos se sigan manteniendo sanos y en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mónica, un gran gusto de conocerte
y de poder Igual. haber intercambiado estas ideas a distancias tan remotas, y me pongo a tu disposición para lo que necesite. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día. Igualmente.